Bueno, vamos a echarle un ojito a este control. Este es el verdadero, todos estos diagramas de bloque que nosotros estamos viendo aquí son los diagramas de bloque que usan los equipos verdaderamente. Es decir, no son diagramas de bloque de librito, sino son diagramas de bloques reales que usan los equipos. ¿Ok? Porque por ahí vi algunas tareas que sacaron unos diagramas de bloque, chamo, parecen así de comiquita. Pero lo quería comentarles que este diagrama de bloque, por ejemplo, lo usa la empresa Siemens, ¿ok? Pero las demás usan uno parecido también. ¿Qué control es este? Esto es para controlar el control escalar lazo abierto. Es decir, si ustedes le dan, por ejemplo, se recuerdan, vamos a suponer que vamos a imaginarnos que estamos trabajando con SPWM. Ustedes, ¿qué necesita para controlar la velocidad del motor? ¿Qué tengo que controlar para controlar la velocidad? A ver, Orlando. A ver, Enoch. Un variador, Ajá, diga. un variador de frecuencia. Coño, vale, la botaste de honrochamos de bola, pero no estamos hablando, estoy hablando qué parámetro concretamente tiene que controlar el variador de frecuencia. Perdón, voy a repetir la pregunta, perdón. ¿Qué parámetro debe controlar el variador de frecuencia para controlar la velocidad del motor? ¿Qué específicamente hace el variador de frecuencia para que el motor varíe la velocidad? Ahora sí, la pregunta está mejor hecha. Disculpa, la otra fue muy genérica. Adelante, dígame, pues. Disminuye la onda, La o sea, onda. reduce la onda o la aumenta. A ver, La vamos a darle amplitud de la chance onda. a quien quiere chance. Julio, háblame, Julio. ¿Estás ahí? Sí, Julio. profe. Ajá. Sí. Ok, cuéntame. ¿Qué parámetro controlarías tú para variar la velocidad del motor? Me Ajá, ponchó. ¿cómo? Me ponchó ahí. Coño, vale, están pirateando ustedes, vale. A ver, vamos a ir con El otro. Ajá, voltaje y frecuencia, ¿no? ajá, Edgardo, ok. Para variar la velocidad del motor, ¿qué parámetro controlo? Diga. La frecuencia y el voltaje, Claro, ¿no? claro, coño, es que ahí en el dibujo aparece. Échale bola. No joda, no joda, vale, el coño es que están pasados estos coño madre, vale. Coño, están pasados, pero es que ni siquiera se les ocurre leer la vaina. Mira, es que además nosotros aprendimos, por ahí el amigo Enoch hizo un video muy bueno donde él le explicaba que para controlar la velocidad del motor se controla la frecuencia. ¿No se acuerdan de eso? O sea, ustedes mismos lo dijeron, Edgardo, Germán. O sea, la mayoría dijo que para controlar la velocidad, controló la frecuencia del motor. A mayor frecuencia, mayor velocidad. Menor frecuencia, menor velocidad. ¿Ok? Ahora, para controlar la cuestión del torque, necesito moverme con el voltaje también. ¿Ok? Y en el caso concreto de el control escalar, ¿verdad? Hay que mantener una relación constante entre el voltaje y la frecuencia. ¿Ok? Ustedes agarran el valor nominal de voltaje del motor y lo dividen entre la frecuencia nominal del motor, ¿verdad? Y les va a dar un número. Y esa es la relación que hay que mantener en todo momento para que el motor funcione. Ejemplo, si ustedes tienen un motor de 380 voltios, 60 Hz, ¿no? Supongo que cuando está a 60 Hz y 380 voltios, él se mueve a su velocidad nominal. ¿Ok? Si ustedes quieren la mitad de la velocidad nominal, tienen que aplicarle 30 Hz, por lo menos. Pero para mantener la relación, tienen que bajar el voltaje a la mitad también.
¿Ok? Es decir, el mismo motor, si lo quiero mover a su velocidad nominal, le meto full chola a su voltaje y la frecuencia máxima. ¿Ok? Vamos a suponer que es 60 Hz la máxima. ¿Ok? Y el voltaje 380. Entonces le mando a meter full chola, o sea, fíjate esto, en el variador, vamos a suponer que es un modulador fácil, que es uno SPWM. Entonces yo genero internamente en el variador la sinusoidal de control va a tener 60 Hz. ¿Ok? La sinusoidal de control va a tener 60 Hz. Y le voy a dar una amplitud a la sinusoidal de control, ¿verdad? Que sería el máximo valor de control que va a tener el valor pico de la sinusoidal de control para que salga el máximo voltaje allá en el motor. ¿Ok? Entonces, el variador genera, cuando yo le doy de referencia velocidad máxima, internamente él genera su sinusoidal de control, ¿verdad? Con la frecuencia de 60 Hz y la amplitud máxima para que salga lo máximo para el motor. ¿Me van siguiendo ahí? Suponiendo que tengan SPWM, lo que aprendimos primero, que es más o menos fácil. Porque esta es un poquito más difícil, la otra, la SPWM, la de vector espacial, SBPWM. Entonces, estamos ahorita, vamos a hacerlo fácil. Estamos nada más en la SPWM, ¿ok? Entonces, variando la frecuencia, varió la velocidad del motor. Pero para mantener el torque en el motor es necesario que el voltaje y la frecuencia mantengan una relación constante, ¿ok? El variador internamente tiene su tabla, ¿verdad? Si yo le digo, mira, muévete a la frecuencia tal, va a la tabla, que es este cuadrito que está aquí, y en este cuadrito busca con la frecuencia, bueno, le toca tanto de voltaje, ¿verdad? Por ejemplo, ponga que este sería 60 Hz. Por aquí sería como 30 Hz, ¿ok? Y observen que esta gráfica no llega hasta cero, porque es que a muy bajas velocidades el motor necesita un determinado voltaje. Entonces, a muy bajas RPM hay una tensión mínima que se aplica sobre el motor. ¿Ok? Fíjense que esta parte de la gráfica es plana. Es decir, porque cuando yo arranco el motor que está parado, no lo arranco con voltaje cero, sino que lo arranco con un determinado voltaje ya preestablecido. ¿Ok? Para que el motor arranque. ¿Ustedes se acuerdan del motor DC? Que había que meterle un pequeño voltaje para que arrancara. ¿Se recuerdan cuando estaba parado? Bueno, háganse una idea parecida, de que cuando el motor está parado tengo que meterle un pequeño voltaje para que él verdaderamente arranque, ¿no? ¿Ok? Entonces, observen esta tabla que está aquí, es la que relaciona la frecuencia con el voltaje. Y es una relación fija, ¿ok? Prácticamente es una pendiente, más nada. Ahora, aquí, en este cuadro, es la relación entre las RPM y la frecuencia. Acuérdense que un motor puede tener, por ejemplo, 3000, vamos a decir, 3400 RPM para una frecuencia de 60 Hz. ¿Ok? Cuando yo le aplico en el estator 60 Hz, entonces él va a girar a 3400 RPM. Acuérdense que la velocidad de sincronismo, ¿verdad? Es 3600, pero la velocidad del rotor es diferente, ¿ok? Que tiene el deslizamiento, ¿ok? ¿Se recuerda el deslizamiento en el motor AC? Bueno. Entonces resulta, una preguntita aquí para ir participando en este gráfico. Por ejemplo, si el motor tiene carga nominal, ¿cómo es el deslizamiento con respecto a si el motor está trabajando en vacío? ¿Cuándo es mayor deslizamiento? ¿Cuando el motor trabaja en vacío o cuando está trabajando con carga nominal? No.
Conteste ahí. Cuando tiene la carga nominal. Correcto, está muy bien. Entonces, fíjate, aquí en el motor hay una medición de corriente, ¿ok? Que aquí lo dice en inglés. Dice, medición de la corriente, ¿ok? Esto es un sensor y que mide la corriente actual, valor de la corriente actual, ¿ok? Entonces, dependiendo de la corriente, es la carga que yo tengo en el motor, ¿verdad? Y dependiendo de esa carga, yo voy a introducir un factor de compensación en la frecuencia. Es decir, para asegurar que el motor verdaderamente gire a la velocidad que yo quiero. Porque fíjense, si ustedes le ponen, por ejemplo, aquí, que gire a 1000, ¿verdad? Ustedes quieren que el motor gire a 1000, pero ¿el motor va a girar a 1000? Pregunto yo. Si le ponen aquí 1000, ¿él va a girar aquí a 1000? Pregunto. No. Ajá. ¿Por qué? Una de las causas es el deslizamiento. Entonces, ¿qué hago yo? Que si tengo mucha carga, hay una relación entre la corriente que está consumiendo el motor y el deslizamiento, como tú lo acabas de decir. Cuando está a plena carga, el deslizamiento es mayor. Cuando está en vacío, el deslizamiento es mínimo. Existe esa relación y esa relación la tiene el inversor, la parte de control pues del inversor. Entonces, mido la corriente. Si tiene mucha carga, compenso, ¿verdad? Entonces, imagínate que yo le estoy aquí mandando 1000, pero entonces como está a plena carga, le compenso con, ponle tú 50 más, ¿no? 50 RPM, que vendría siendo, no sé, 1 Hz, 2 Hz. Y entonces aquí lo que va al motor, en vez de ir 1000, va a ir, por ejemplo, 1005 en RPM, ¿no? Pero en frecuencia, imagínate que aquí llega a 58 y aquí llega a 60, por ejemplo, porque yo le estoy sumando una velocidad adicional a la frecuencia en función de la carga que tenga el motor. A ver, ¿se entiende eso? A ver. ¿Aló? ¿Aló? Más o menos. Más o menos. Es decir, fíjate. ¿Quién habló ahí que más o menos? Yo, Edgardo. Ah, chamo, no diga yo, diga Edgardo. Ajá. Bueno, Edgardo, fíjate. Si el motor está a plena carga y tú le diste una que girara a una determinada frecuencia, ¿cierto? Pero si él está en vacío, él va a girar más rápido, ¿sí o no? Ah, claro, eso sí. Claro, La ¿verdad? diferencia entre la Ajá. de velocidad de giro del estator y la del rotor va a ser más pequeña, pues. Va a ser más pequeña. Entonces, cuando hay carga, yo hago una compensación, ¿verdad? Y entonces aumento la frecuencia, ¿ves? Con que voy a mover el motor, para que más o menos se mueva a lo que yo estoy diciendo, ¿ves? Es decir, este es un ajuste que se hace, ¿verdad? Pero que tampoco es algo así de alta precisión, sino que compensa. Compensa en parte la velocidad del motor, ¿ok? Ahora bien, por otro lado, también tenemos acá, entonces, en cuanto al voltaje, porque resulta que en la resistencia del estator hay una cierta caída. Y esa caída depende de la corriente también. Entonces, si yo tengo mayor caída, de mayor corriente, tengo mayor caída, tengo que compensar más, entonces el voltaje que voy a aplicar sobre el motor. ¿Ok? Porque parte de ese voltaje lo perdería en lo que es la resistencia. Muy bien. Entonces fíjate que aquí sumo y aquí sumo. O sea, es decir, voy compensando el voltaje que voy a aplicar y la frecuencia que voy a aplicar. Muy bien. Esto que aparece aquí en el variador, él tiene unos parámetros donde uno pone los límites de corriente. Entonces, si el variador en un determinado momento la corriente aumenta por encima del valor máximo que aparece aquí como referencia, entonces la única defensa que tiene para bajar la corriente, ¿cuál es? Si usted tiene un motor que está siendo sobrecargado, ¿cómo hace usted para que la corriente le baje? Bueno, le baja voltaje y le baja velocidad. ¿Ok? De esa manera entonces le baja la corriente.
Fíjense que aquí llega un menos y aquí llega un menos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando la corriente por casualidad aumenta mucho, la corriente real, la comparo con la máxima y entonces, ¿cómo me defiendo? Ah, bueno, me bajo la velocidad y bajo el voltaje. Es como cuando usted está corriendo, que va a millón y está cansado, está mamado, ¿qué hace? Para un poco el trote, va más despacio, se recupera y después vuelve a agarrar velocidad. Igualito hace el motor, ¿ok? Me pasé de corriente, epa, párate ahí un momentico, aguántate ahí. Y después entonces que se normalice la carga, por ejemplo, porque a veces puede ser un problema de la carga, se normaliza la carga, otra vez se vuelve a seguir el control normal, ¿ok? Entonces observen ustedes, ¿verdad? Que en un control a lazo abierto de la relación voltaje-frecuencia, ¿ok? No hay realimentación de velocidad. Ahí es compensación. Compenso la frecuencia, compenso el voltaje, ¿ok? Esto es una protección. Esta parte es una protección, ¿ok? Pero básicamente es un control a lazo abierto, pues, ¿ok? Entonces, ¿alguna pregunta? A ver, más o menos vieron lucecita con este esquema o tienen alguna pregunta del esquema. Aló, Edgardo. O sea, aquí con con el control escalar, o sea, se tiene que variar proporcionalmente tanto la frecuencia como el voltaje. Si Claro. disminuyes la frecuencia, bajas el voltaje. Si subes subes aquel. Ok, ok, ok. Y fíjate, hay algo importante que nosotros debemos saber. ¿Cómo hace eso el variador? Bueno, el variador él es el que genera la V de control, ¿verdad? La sinusoide de control la genera el propio variador, ¿ok? En función, si le piden más frecuencia, entonces él aumenta la frecuencia de la señal de control y aumenta también la amplitud de la señal de control, ¿ok? Porque acuérdense que la salida es proporcional a la señal de control. Y depende, claro, depende de la alimentación de C que yo tenga, ¿no? La magnitud final de salida depende de la alimentación de C. Pero es una función de la sinusoidal de control. Si recuerdan la fórmula que vimos la clase pasada. ¿Ok? Ay, internet estable. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Ok. Sigo. Entonces, Sí. el enlazo cerrado, Sí, sí. enlazo cerrado es más fácil. ¿Por qué? Porque no existe nada de esta compensación. Sino sencillamente me voy directo a controlar velocidad. ¿Ok? Vamos a ver el de lazo cerrado. Ajá, lazo cerrado. Aquí lo tenemos, ¿ves? Entonces, lo único que hago es, tengo un medidor de velocidad en el motor, ¿ok? Que tiene aquí un regulador de velocidad. Esta es la velocidad que yo quiero y esta es la velocidad actual, ¿verdad? Si quiero, si no es igual, este le dice, épale, aumenta la frecuencia. Y más nada, aumenta la frecuencia de salida hacia el modulador. Y cualquier cosa, diferencia de velocidad, este regulador de velocidad manda aumentar la frecuencia. Más nada. O sea que yo aumento la frecuencia hasta que garantice que el motor está girando a la velocidad que yo quiero. ¿Ok? ¿Lo ven? Este es más fácil. Este es más sencillito que el otro. Porque lo único que hace es controlar la velocidad. Si quiero más velocidad, aumento la frecuencia. Claro, al aumentar la frecuencia, también aumenta el voltaje. ¿Ok? Fíjate que aquí entra frecuencia, ¿no? Y entra voltaje, porque este es aquí estaría la función de conversión de voltaje. Pero la que genera todo es la frecuencia. Y si por ejemplo, imagínense ustedes que entró una carga en el proceso. Hay una carga, aumentó la carga. ¿Qué va a tratar de hacer el motor? Bajar velocidad, ¿verdad? Pero en lo que detecta esto, que está bajando velocidad, ¿qué dice el regulador? Aumenta la frecuencia. ¿Ok? Y al aumentar la frecuencia, aumenta la frecuencia y aumenta el voltaje. ¿Lo ven? Ajá. Y esto que está aquí serían el control para los 6 switches. Aquí está la parte de potencia, ¿no? Aquí estaría la parte de potencia. ¿Ok? Y en este caso, fíjate que este bloque que está aquí es
por vector espacial, ¿no? No es por senoidal, pero igualito, se puede usar por vector espacial o por senoidal para hacer el switcheo. Idéntico, ¿ok? Entonces, bueno, preguntas con este diagrama de bloque. A ver, otro por ahí que hable. ¿Qué le parece este? No, ninguno. Ese hasta el está momento. más claro, profe. Este está más claro, ¿verdad? Ok. Ahora para ver, bueno, aquí tenemos Ujú. estos que son los que le da un poquito, me imagino que de dolor de cabeza, que es la transformada de Clark y de Park para tener la corriente de torque y la corriente de campo. ¿Ok? Todo este software que está aquí, todo este sistema lo tiene el inversor. ¿Ok? Nosotros lo que debemos saber es las aplicaciones. Es decir, ¿cuándo voy a usar yo un control vectorial? A ver si alguien se recuerda, yo lo dije hace ratico. ¿Cuándo uso el control vectorial? A ver, por ejemplo, de los que estaban antes. Germán, ¿estás ahí? Germán, No, Germán no está. no está. Ah, ok, Edgardo, dime tú, ¿cuándo uso el control vectorial? ¿Cuándo es necesario? Cuando se requiera una medición precisa. ¿No? No, ese es lazo cerrado, cuando requieres velocidad precisa. Pero puede ser lazo abierto o lazo cerrado que yo uso control vectorial. Hay otra condición que yo dije. ¿Cuál es la otra condición? ¿Quién la recuerda? A ver. ¿Alguien la recuerda? ¿No? Bueno, cuando el torque del proceso es variable. Cuando yo tengo torque variable, ¿verdad? Que necesito ajustar la corriente del motor, entonces yo uso control vectorial. Porque fíjate que en el otro control normalmente se trabaja a torque constante, en el control escalar. ¿Ok? Profe, con el control vectorial, o sea, el control te permite trabajar tanto en estado estacionario como transitorio, ¿no? Eso es a lo que se refiere. Mira, el control vectorial te permite trabajar cuando hay variaciones de la carga. O sea, hay procesos donde la carga varía. ¿Me explico? Y entonces Y se a veces necesita mantener la velocidad. necesitas más corriente, a veces necesitas menos corriente. ¿Me explico? Entonces, pero suponte que la velocidad se mantenga constante, ¿no? Pero la carga varía. Por ejemplo, si estoy moliendo algo y a veces viene el material más duro, seco, y entonces el equipo requiere más esfuerzo, más torque, ¿no? Y cuando el material viene mojado, que viene suavecito, no necesita tanto torque, tanto esfuerzo. Un ejemplo que te estoy poniendo, ¿no? ¿Verdad? O, por ejemplo, cuando se fabrica la cabilla, que el material entra en el bastidor para hacer el material ser deformado, cuando está en vacío, ¿verdad? La carga es cero, pero cuando entra el material para ser deformado, hay carga. ¿Me explico? Y entonces, en ese momento necesitas tener mayor torque, ¿ok? No es lo mismo que estés trabajando en vacío que estés trabajando con la carga. O, por ejemplo, en una grúa. Cuando una grúa está levantando un peso, si está levantando 1 tonelada, necesita ejercer un determinado torque, ¿ok? Pero si está levantando 10 toneladas, necesita otro torque. ¿Lo ves por ahí? ¿Ah? ¿Aló? Hello. Sí, sí. Ok. Entonces, si el torque es variable, entonces yo necesito control vectorial, porque esto me permite tener control de torque. ¿Ok? Si la velocidad es precisa, necesito entonces lazo cerrado. Si no es precisa, necesito control de torque, pero la velocidad no es tan crítica. Ah, bueno, trabajo en lazo abierto. ¿Ok? Entonces, bien, lo más importante para definir si voy a trabajar con control vectorial o control escalar es saber si la carga varía, si es un torque variable. ¿Ok? ¿Ya pillaron eso? ¿Mordieron eso? ¿Ah? Bueno, Fino, entonces Sí, profe. profe. vamos a hacer algo. Quizás les voy a mandar algunas actividades para que ustedes estudien bien esto.
y vamos a hacer una reunión más para un ejercicio. Y luego el examen, más nada. Hoy es martes. Vamos a hacer la próxima reunión el jueves, ¿ok? Y después de la reunión del jueves, hacemos el examen o viernes o sábado. ¿Les parece? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe, sí. Ok. Sí, sí. Entonces, bien. Y ya eso sería lo último, ¿no, profe? Sí, sí, sí. Esto sería lo último que tenemos viendo. Ahora, les comento Ok. algo. Profe, Fíjense, algo si muy puede ser importante. sábado mejor. Aló, algo muy importante que vamos a ver en la reunión que viene, que falta, que es el dimensionamiento. El dimensionar un variador de frecuencia. Que esa parte es la que ustedes normalmente van a trabajar. ¿Ok? Ahorita estamos viendo cómo funciona, porque es importante saber cómo funciona. ¿Ok? Tampoco pueden ser unos ignorantos, como dice el otro, ¿no? Tienen que saber cómo funciona la cosa. Pero verdaderamente su trabajo, a usted le dice, mira, tenemos ese motor ahí, vale, queremos ponerle un variador. Entonces, esa es la parte que vamos a aprender en la próxima reunión. ¿Ok? Cómo dimensionar un variador de frecuencia para un determinado motor y una determinada aplicación. ¿Estamos? Y con eso cerramos el día jueves. ¿De acuerdo? Con esto le voy a mandar una tareita fácil. Tienen una. ¿Recuerdan la tareita que tienen? Se la voy a recordar. Control vectorial. ¿Verdad? Ustedes tienen por aquí que van a calcular cómo van a lograr ustedes, cómo logran los diferentes vectores. ¿Ok? Y, bueno, sí, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí por hoy, porque ya es bastante información la que le he dado hoy. Más o menos, ¿verdad? ¿Quién era el que estaba cayendo, que puso el muchachito de rodillas? Está bueno como ese sticker. Pegardo, profe, pegardo. Ay, vale, ese Gardo no. Bueno, entonces, bueno, jóvenes, ya va. Ajá, aquí. Ah, no, aquí está. Aquí. Acuérdense que tienen de tarea el B4, el B3 y el B4. Llegar a esta expresión para saber si verdaderamente quedan donde dice el dibujo. Aquí. Este queda ¿a qué? A 120, ¿no? Y el B4 queda a 180. Entonces, échenle las cuentas ahí, ¿ok? Echen las cuentas aquí sustituyendo ajá, nos quedan 10 minutos. Ustedes echan su cuenta aquí poniendo estos valores y estos valores, los cosenos y los senos, ¿ok? Coseno y seno. Entonces, el coseno le da la parte real, el seno la parte imaginaria. Y aquí igualito, coseno parte real y el seno la parte imaginaria. Este nada más tiene pura parte real. Así que este por aquí está fácil. Entonces, bien, hagan ese calculito y aquí hay un ejemplo de una aplicación. Lean este ejemplo, ¿ok? Y yo les voy a mandar un ejercicio parecido al del ejemplo. Vamos a ver dónde está. Por aquí en la página, ya le voy a decir en qué página está el ejemplo. Aquí está. Vamos a ver, aquí está. Un ejemplo en la página 13 del archivo. Entonces, lean el ejemplo, ¿verdad? Y entonces hagan las preguntas respectivas. ¿De acuerdo? En este caso, están usando se fue. Orlando hoy estaba afuera. Entonces, en página 13, parte de la tarea va a ser leer el ejemplo que está en la página 13 de el PDF de control vectorial. ¿Ok? Bueno, muchachos, que pasen buenas noches y vayan poco a poco procesando esto. Mastiquen y traguen. Van masticando, van tragando. Pero ahorita lo que vamos a hacer es una cena, ¿verdad? Vamos a cenar. Bueno, nos estamos viendo el jueves.